Está grabando. Bueno, un placer enorme con todos los presentes. Yo soy Dani Salas, pueden llamarme Dan también, es mi nombre artístico. En esta oportunidad yo estoy presentando este taller de imágenes de la ciencia, a cargo del Club de Ciencia en Quechua, ¿no? Que me invitó para realizar ese taller, que comenzó con un taller de fotografía. Y a través de las charlas continuas y también de lo que yo pueda aportar, ¿no? Con los conocimientos que yo tengo a los que ustedes puedan recibir, ¿no? De mí, es acerca de mi investigación acerca de la imagen, de las representaciones, ¿no? Entonces, quería que este taller sea, como lo dije al inicio, para los pocos presentes que estaban al inicio, este es un taller que es abierto. Entonces, si ustedes desean, ¿no? interrumpir en cualquier momento, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Yo estoy apto, ¿no? Y también quiero escuchar sobre sus ideas, voy a hacerles preguntas, ¿no? Quisiera que participen, y cuando lo sientan también, ¿no? No hay ningún problema. Sí, esta es una pequeña investigación, ¿no? Que parte de cuestionamientos que yo también realizo en otros grupos, ¿no? De investigación de la imagen, y quisiera que estén tanto abiertos para hablar como para también interrumpir, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, comenzamos entonces. El taller de creación de un archivo visual para la investigación. El índice. Ya, vamos a ver solamente este taller. Este taller va a durar 2 horas, ¿sí? Y va a ser una aula teórica sobre la imagen. Entonces, primero vamos a definir, ¿no? Yo voy a traer la definición de la RAE, ¿no? De la Real Academia Española, con cuál es la definición de la palabra imagen, ¿no? En el español, ¿no? Sin embargo, también abrí la posibilidad, ¿no? Y también es algo que compartí en las conversaciones con don Maximiliano, ¿no? Con el maestro Maximiliano, con las cuales pude abrir también mi cabeza, ¿no? Hice una pequeña búsqueda de palabras que se pueden acercar, lo más, lo más cerca posible, ¿no? Hacia la palabra imagen, como se entiende en el español, ¿no? Y quisiera que ustedes también puedan sentirse a total voluntad, ¿no? A aportar en ese sentido, ¿no? Yo no soy quechua hablante. Yo aprendí el quechua básico hace un año, ¿no? Por mi familia, sé algunas palabras, mi abuela, ella habla quechua. Entonces, no es mi fuerte, sin embargo, sí, ¿no? Lo tengo como un idioma de afecto, un idioma de afectos, un idioma de sentimiento, un idioma muy presente también a lo largo de mi vida, ¿no? Y yo solamente me he dado cuenta, ¿no? A través del estudio. Una vez que pude estudiar, pude darme cuenta que mi lugar, mi barrio, por ejemplo, donde crecí, tenía un nombre en quechua, ¿no? Y me podía dar cuenta, ¿no? Por cómo mi barrio es en San Juan de Lurigancho, ¿no? Se llama Campoy. Entonces, cómo ese lugar fue creado también de personas quechohablantes, ¿no? Como algunas calles, algunas avenidas tenían algunos nombres simpáticos, ¿no? En aquel entonces yo me moría de vergüenza solamente de decir, yo vengo de un lugar con nombre quechua. Sin embargo, hoy me siento muy orgulloso, ¿no? Y es un cambio de paradigma que solamente se hace a través del conocimiento, ¿no? La ignorancia es la que yo creo que es la que nos hace sentir esa vergüenza. Y, y he aprendido, ¿no? He aprendido a través no solamente de mi familia, también de compañeros, de amigos, y a través también de grupos como este, ¿no? Bueno,
Después vamos a hacer voy a traer el uso de la palabra, ¿no? Y el uso de la imagen en sí, ¿no? En el método científico. A grandes rasgos, ¿sí? El método científico, yo sé que hay métodos específicos para cada parte, ¿no? Para cada especialidad, para cada tipo de ciencia, ¿no? Para cada rama científica. Entonces, a grandes rasgos, solamente yo quería agarrar, ¿no? El tema de la observación, de la hipótesis y de la experimentación. Y como solamente en estas tres, ¿no? ¿No? Puede ser que hayan más, ¿ya? Pero a grandes rasgos, tomé estas tres aristas del método científico, ¿no? Emprestadas para observar, ¿no? Y también discutir, ¿no? Con ustedes cómo la imagen se da en estos tres procesos, en estas tres etapas. También voy a hacer un abordaje a otras epistemologías de la imagen, por ejemplo, en la etnografía visual y en la semiótica, ¿no? Que esas ya son ramas que son más cercanas a mí, ¿no? En la universidad yo lo desarrollé, la etnografía visual, y la semiótica hasta hoy, ¿no? También a partir de estudios, de experimentos, de conversaciones, de discusiones, ¿no? Y quisiera también traerles ese abordaje epistemológico, ¿no? Del conocimiento científico de la imagen. También les voy a presentar, ya para finalizar, un banco de imágenes de libre dominio, ¿no? Y junto con él, la propuesta de la actividad que les voy a dejar, una pequeña tarea. No es nada tan complicado, pero sí va a requerir su atención, ¿sí? Va a requerir su atención todo el tiempo para que yo pueda tenerlos, poder crear juntos, ¿no? Porque la idea de este taller es crear un archivo visual. Y un archivo visual solamente se crea a partir de una cantidad de imágenes, ¿no? Entonces yo quisiera que si cada uno de ustedes trae una cantidad pequeña, podemos hacer un libro de imágenes virtual, ¿no? Esa es la idea. Pasamos a la siguiente. Comenzamos con la definición de la palabra imagen entonces. Bueno, según la RAE, viene del latín imago, ¿no? Es una palabra griega, ¿no? No, latina, disculpa. Y que en su primera acepción trae al frente, ¿no? La presencia de la figura, de la representación, de la semejanza y de la apariencia de algo, ¿no? De aquí es algo que podríamos decir visual, ¿no? Es algo que podemos conocer a través del sentido de la vista, ¿no? Apariencia, ¿no? Semejanza, ¿no? Entonces quiero que se queden con esa imagen también, ¿no? Con esa idea en la cabeza, ¿no? Que viene de la percepción visual, ¿ya? El significado de imagen. ¿Sí? En su tercera acepción, ¿no? La RAE dice que en la óptica se utiliza la imagen, ¿no? La palabra, como una reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. Ustedes saben que la imagen, ¿no? En óptica, ¿no? Si nosotros utilizamos el sentido de la vista, se va a crear a partir de la refracción de la luz en el objeto, ¿no? Y que entra a nuestros ojos. Y la imagen se forma aquí atrás en nuestro cerebro, ¿no? En la materia gris, y esa es interpretada, ¿eh? ¿Ya? En la óptica también se utiliza para, por ejemplo, para lentes, para cristales, prismas, ¿no? Estas teorías más físicas, ¿no? Y ahí vemos con un ejemplo, ¿ya? El primer ejemplo que yo quería traerles era el mito de la caverna. Es un ejemplo clásico, ¿no? Clásico también occidental, digamos, ¿no? Yo soy, quiero que también que las palabras que usemos hoy día, ¿no? Puedan ser cuestionadas, ¿sí? Porque a veces nosotros no nos cuestionamos de lo que nosotros aprendemos en la escuela o en la universidad,
¿no? Y todo el conocimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, viene de este mundo europeo, ¿no? Y yo quisiera, por ejemplo, que exista también un mito así de nuestros ancestros, ¿no? Que hable sobre las representaciones. Eh, Sin embargo, es un poco más difícil hallar estos tipos de mitos, ¿no? Y los mitos son muy importantes. Yo los voy a desarrollar poco a poco aquí, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata este mito? ¿No? Pueden activar su audio si quieren, ¿eh? Si no, yo puedo continuar. ¿Sí? No hay ningún problema. Sí, quisiera que me dicen, no, Mana. Sí, Sonia y Beatriz. Bueno, es un mito que está en uno de los libros de Platón, ¿no? Si ustedes recuerdan, Platón es un filósofo griego, ¿no? Que era estudiante de Sócrates, ¿no? Sócrates nunca había escrito nada, todo su conocimiento él lo hacía a través de la oralidad. Y Platón es el que llega digamos, a traducir todas las enseñanzas de Sócrates, ¿no? Y este mito tiene como idea central la relación que tenemos entre el mundo físico y el mundo de las ideas, ¿no? Más o menos esta imagen, este dibujo, ¿no? que encontré en internet, que es de una explicación en YouTube, ¿no? Que lo hace bien interesante, ¿no? Habla sobre que comienza diciendo que existen unos hombres que están encadenados, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, hay un hombre que está encadenado en una cueva y dice que todos nacemos así, todos nacemos encadenados dentro de esta cueva, ¿no? Y de hecho sus cadenas incluso le impiden girar sobre sí mismo, ¿no? Él está viendo hacia el fondo, ¿no? De la cueva, hacia una pared, ¿no? Y en la pared se proyectan sombras de objetos, ¿no? Aquí vemos la sombra de un pájaro, la sombra de un caballo, ¿no? Y estas sombras son generadas por otros hombres, ¿no? Por otros sujetos, otras personas que utilizan un fuego intenso o una hoguera, ¿no? Para proyectar estas sombras, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Estas figuras. Y ahí estoy utilizando bastante las palabras, figura, imagen, ¿no? Para proyectarlas en el fondo de la cueva, ¿ya? Entonces, los hombres encadenados solamente ven siluetas de animales, de árboles, de montañas, pero no ven a la figura real, ¿no? La realidad en sí, ¿no? Y este juego de luces y sombras va creando una realidad en ficción para ellos, ¿no? Pues no conocen ni pueden imaginar lo que está pasando detrás de ellos, ¿no? Aquí afuera, ¿no? Está digamos, la realidad como la conocemos, árboles, hay animales, ¿no? Entonces hay unas personas que controlan qué cosa nosotros conocemos, ¿no? Qué cosa nosotros podemos ver. Hay personas que manipulan la realidad, ¿no? Y otras que solo la observan sin cuestionarse si esta manipulación es cierta o no. Entonces, para Platón el conocimiento va a ser fundamental, ¿no? Porque es a través del conocimiento, del raciocinio, ¿no? Y del cuestionamiento sobre todo, ¿no? Que podemos sacarnos las cadenas, ver a través de las figuras, de las representaciones, de las sombras del mundo, ¿no? Y hasta tal vez salir de la cueva, ¿no? Para ver el mundo real, ¿no? Ese es el mito de la caverna. Se desarrolla un poco más, ¿no? Se desarrolla un poco más en esa alegoría. Sin embargo, yo quería rescatar más bien este mito porque utiliza algunas cosas bien claras, ¿no? Con respecto a qué cosa es ficción, qué cosa es realidad, quién es que está haciendo la ficción, ¿no? Quién es que manipula la realidad para hacer la ficción, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la palabra imagen, ¿no? Todo esto tiene que ver con la palabra imagen, porque cuando nosotros hacemos una imagen, ¿sí?
no solamente estamos representando algo, también estamos interpretando algo, ¿no? Esta persona interpreta algo, ¿no? Eh, y, y también estamos creando, ¿no? Imágenes, ¿no? Entonces, hay una relación aquí entre quién es el que ve, quién es el que crea la imagen, quién es el que ve la imagen, ¿no? Y es todo un proceso de comunicación en sí, ¿no? Y yo quería preguntarles, entonces vamos aquí a esta parte siguiente. ¿Es la sombra una imagen? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Pueden responder por el chat. Yo estoy viendo aquí. Si quieren conversar, por favor, hablen sus audios, digan sí, Oman, Ari, ya, no hay ningún problema. Sí, bueno, Wilson dice sí, es la sobre una imagen. ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿Ustedes ya han hecho imágenes con sombras? Otra pregunta posible, ¿no? Por ejemplo, hay una forma para hacer una paloma, ¿no? O Luz hay, Merita nos dice Ari. Y Ari, William dice sí también. muchas gracias, Luz, muchas gracias. Hay formas, por ejemplo, para hacer con una sombra, ¿no? O otras formas como un conejo, ¿no? No sé si da para ver tipo una imagen así, ¿no? No sé si ven aquí mi pantalla, ¿no? Que me estoy mostrando, ¿no? Hay formas de utilizar las manos para hacer imágenes, es lo que quiero decir, ¿no? ¿No? Y sobre todo quería llegar a la conclusión de que, digamos que una sombra es una de las primeras figuras, ¿no? Que nos remite a algo real. Todos los objetos físicos poseen una sombra que se proyecta, ¿no? Porque el objeto impide el paso de la luz, ¿no? Y deja una huella de sombra, ¿no? Una huella oscura sobre una superficie, ¿no? Que es más o menos lo que vemos aquí. Entonces, sin embargo, en sí, en la realidad, una sombra no significa nada. Somos nosotros quienes interpretamos la sombra. Somos nosotros que le damos figuras, ¿no? Ustedes ya vieron, por ejemplo, al cielo, ¿no? Y han intentado ver figuras en las nubes, ¿no? En realidad no es una figura, ¿no? Continúa siendo una nube, pero no somos nosotros quienes imaginamos eso. Y es muy interesante que, que percibamos, ¿no? Que la imagen no solamente es la cuestión de crear la imagen, sino también de interpretarla, ¿no? Que nosotros podemos interpretar las figuras, ¿no? Para darles un sentido. Eh, Voy a pasar rápido para esto. ¿Sí? ¿Qué otros fenómenos naturales podemos observar una representación visual o un reflejo de la realidad? Eh, por ejemplo, sobre el agua, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, en algunos ríos, en algunas lagunas, ¿no? En unos lagos, cómo se refleja, ¿no? El agua refleja la naturaleza, ¿no? Que es bien bonito. Voy a mostrarles, por ejemplo, otro mito, ¿no? Que es sobre Eco y Narciso. Es un mito también griego, ¿no? De los dioses. Está ahí involucrado Zeus, ¿no? Está también la diosa Hera involucrada. Eh, y, y este mito es muy interesante. Yo no lo voy a contar porque es muy largo. Sin embargo, termina en que Narciso, ¿no? Les voy a contar el final solamente por spoiler. Termina en que Narciso ve su reflejo, ¿no? Y él se enamora de él mismo, ¿no? Ve su reflejo en el lago y se enamora de él mismo, por una maldición, ¿no? Una maldición que él tenía, que decía más o menos que él se iba a enamorar de alguien que lo despreciaba, que lo iba a despreciar. Uy, alguien está utilizando...
las anotaciones aquí para hacer unas manchitas. Cuidado ahí. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Todavía se ve. Esta es una pintura, ¿no?, del mito de Narciso por John William Waterhouse. Y al final él termina ahogándose, ¿no? Termina ahogándose en esta agua, y del agua sale la flor de Narciso. Por eso que más o menos el mito de cómo se formó esta flor, ¿no? Una flor muy bonita, ¿no? Porque dice que Narciso también era un hombre bien, bien guapo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles más bien, ¿qué inventos, ¿no? Si el agua, por ejemplo, y las sombras son figuras naturales, ¿no?, que se forman, ¿qué inventos ha hecho la humanidad que reflejen la luz, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes tienen ahí algo en mente? Voy a ver ahí las respuestas. Disculpen si no estoy viendo todo el tiempo. No es una imagen de la sombra porque no representa todo lo que es. Es cierto, no es una imagen completa, ¿sí? Sí, solo le damos esa interpretación, significa que es algo en el espejo. Ajá, el espejo. Muy bien, el espejo es un invento de la humanidad que refleja la luz, sí, sí, el espejo es un invento. Y es un invento que revolucionó al mundo entero, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, yo estoy aquí en Brasil, ¿no? Y aquí hay una de las historias que cómo llegaron los portugueses, y hay una de las historias así medias compartidas, ¿no? Que no es más una historia, es más como si fuese un chisme, ¿no? Como si fuese un mito, ¿no?, una leyenda, ¿no?, que dice que llegaron los portugueses, y cuando vieron a las personas, a las comunidades indígenas que estaban aquí habitando, cambiaron. Ellos tenían un espejo, y los indígenas se quedaron muy complacidos con ese instrumento. Entonces le dijeron, ¿qué cosa ustedes quieren por ese espejo, ¿no? Hagamos un trueque. Y los portugueses dijeron, ya, danos todas estas tierras. Y los indígenas dijeron, ya, está bien, ¿sí? Les cambio el espejo por las tierras, ¿no? Eh, es una historia bien, bien, bien boba, ¿no? Pero en sí te da a entender, ¿no?, que el espejo es algo bastante revolucionario, ¿no? Crear esta imagen de ti mismo es algo muy revolucionario, ¿ya?, que va a cambiar también la percepción de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Eh, eh, Solamente respondiendo a algo que había dicho Sonia, es cierto que la sombra no es una imagen en sí, eso es cierto. Sin embargo, sí es una figura. Entonces, y nosotros somos quienes podemos darle una representación. Y ahí, cuando le damos la representación, ahí podemos decir que estamos formando una imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estaba diciendo que las manos en forma de paloma, ¿no? ¿No? Por ejemplo, puedo contar una historia, ¿no?, a través de luces y sombras, ¿no? Por ejemplo, en el teatro se hace bastante eso, ¿no? Entonces, son imágenes también, son imágenes. Sin embargo, necesita bastante, en sí, es un fenómeno solamente, ¿no?, que surge por luz. Eh, Continuamos. ¿Qué otras técnicas se utilizan para representar o crear figuras miméticas? Aquí estaba pensando más artísticas, más científicas también, ¿no? Hay lentes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el calidoscopio, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no? Es una lente así eh, que se compone de varios espejos, ¿no? Es un aparato así medio largo que se compone de varios espejos, y que hace que la luz vaya en todas direcciones, ¿no? Y crea un efecto bastante placentero para nuestros ojos, ¿no? Es una imagen de un caleidoscopio. Otro, por ejemplo, esta es otra invención, ¿no?, de la cámara oscura, ¿no? Y esta es una ilustración que se dio a partir de anotaciones de Aristóteles. No encontré al autor, discúlpenme. Este, pero más o menos te dice, ¿no? Es una teoría, ¿no?, que Aristóteles comenzó a plantear en escritos. Él no lo había dibujado,
pero él dijo que si en un cuarto oscuro, por ejemplo, tú haces un huequito, ¿no? Un huequito para que pase la luz, ¿no? El cuarto es totalmente sellado, ¿ya? La luz se va a, la imagen que está al frente, ¿no? Se va a pasar al fondo del cuarto, pero volteado, ¿no? Esta teoría es básica para todo lo que va a desarrollarse después, hasta hoy, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, están hechas a partir de esta teoría, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, pueden hacer uso de esta teoría para hacer mismos una cámara, ¿no? Yo cuando estudié comunicaciones, a nosotros nos hicieron hacer en la primera clase, nos hicieron hacer una cámara con cajas de zapatos, ¿no? Y es bien interesante, es bien bacán. Yo les voy a mostrar aquí solamente unas imágenes de cómo queda, ¿no? ¿No? Esta cámara más artesanal, ¿no? Ustedes hacen, por ejemplo, todo lo cubren de papel de cartulina oscura, ¿no? Hacen una lente, esas lentes la tienen que hacer con una lupa, ¿no? Con la lente de una lupa, la ponen también sobre otra cartulina y va en el fondo, ¿no? Pueden colocar un papel de manteca, ¿no? Manteca, ¿no? Creo que es manteca. Papel manteca. Y ahí la luz, ustedes van a ver que la imagen que ustedes están viendo, ¿no? Se proyecta ahí en el papel. Y más o menos queda así, ¿no? Es una imagen bien interesante, ¿no? La luz queda ahí, ¿no? Hay otros experimentos que se hacen a partir de esto, ¿no? Ya más modernos, que por ejemplo el artista Abelardo Morel lo hizo en un cuarto, tapó todo, digamos, en un cuarto de un apartamento, tapó todas las entradas de luz, lo dejó totalmente oscuro, y en la ventana hizo un pequeño agujero. Y ¿Y qué es lo que pasó? Es que la ciudad que estaba al frente, ¿no? Afuera del edificio, se proyectó en la pared, ¿no? Con ese mismo principio, ¿no? Y queda así, algo espectacular, ¿no? Esta es una foto hecha a partir de ese experimento. Y todo parte de escritos que había hecho Aristóteles hace más de 2000 años, ¿no? Es muy interesante cómo la luz, ¿no? La imagen va a ser hecha a partir de luz, ¿no? Y ese también es un principio de la fotografía. La fotografía está hecha de luz, la fotografía analógica, ¿no? Vamos ahora a la definición de imagen en quechua, ¿no? Hay algunas palabras que aquí yo seleccioné, richacuy, richacuy o richay, ¿no? Que significan parecerse, significa semejante, significa también imagen en algunos casos, significa similitud, y hay una cuestión también que encontré, que una de las acepciones de las palabras que también significa despertarse, ¿no? Y ahí yo me quedé pensando si no tiene relación con el mito de la caverna, ¿no? Si esta palabra, o sea, yo sé que es un poco tosco, ¿no? Hacer estas comparaciones tan abismales. Sin embargo, me parece tan metafórico que una palabra pueda significar semejante, ¿no? Y también pueda significar despertarse, ¿no? Porque nosotros nos despertamos de un sueño, ¿no? Despertamos de un inconsciente, ¿no? Es algo similar a lo que sucede en el mito de la caverna, ¿no? Y podría generar preguntas, cuestiones, ¿no? Y eso ya se los dejo a los interesados. A mí me interesa bastante, ¿no? Quería mostrarles también esta imagen, no sé si la conocen, ¿alguno de ustedes la conoce? ¿Sabe de dónde es? ¿Saben qué imagen es? Me dicen que no. Ok, voy a responderlo rápido. Es la segunda imagen, ¿ya? Que se ha hecho del agujero negro, la imagen real, ¿ya? De un agujero negro. Sí, 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 sí. Si ustedes ven, aquí se ve cómo el agujero está absorbiendo la luz,
¿no? Porque el agujero es, en realidad es una estrella muerta, ¿no? Es un montón de masa que está ahí en el espacio, en el universo, y es tanta masa que está aquí condensada que la luz no puede escapar de la masa, ¿no? Es como que la masa la atrae, ¿no? La ley de la física, ¿no? Eh, eh, y la luz no puede escapar, la luz está yéndose hacia adentro de ese agujero, es muy impresionante, ¿no? Pero esta es la segunda imagen que se ha hecho del agujero negro. La primera la hizo una investigadora, no recuerdo si era de Estados Unidos, pero sí recuerdo que era mucho más pixeleada que esta de aquí. Porque esta es una imagen real, ¿no? Es una foto, digamos, directa, ¿no? Que se ha hecho con un telescopio, este telescopio Hubble, ¿no? El telescopio más grande que existe, ¿no? Y que puede justamente captar cosas como esta, ¿no? Y este es un recorte en sí, ¿no? Porque en realidad el telescopio lo que él hace es captar una imagen mucho más amplia, pero con mucha resolución, ¿no? Mucha resolución. Y lo que hacen los investigadores es agrandarlo, ¿no? Agrandar y descubrir ahí, mira, descubrí una estrella, descubrí un meteoro, descubrí un agujero negro, ¿no? Entonces, por eso es todo pixeleada, pues, ¿no? ¿No? Y es interesante cómo hasta hoy día no podemos tener una imagen clara, por ejemplo, de esto, ¿no? Lo que tenemos son teorías, ¿no? Lo que tenemos son representaciones artísticas, por ejemplo, del universo, pero imagen en sí son pocas, son pocas. Eh, Voy a seguir con la segunda acepción de imagen eh, de la RAE, ¿no? Que yo había dicho la primera y la tercera, la que está en la página de la RAE. La segunda es que habla sobre la divinidad. Habla sobre que la imagen en sí está diciendo sobre estatua, sobre efigie, sobre una representación de una divinidad o de un personaje sagrado. Y ahí yo les traje esta fotografía de la Puerta del Sol, de la cultura tehuanaco, ¿no? Que está en Bolivia y que es milenaria, ¿no? Hay algunos, no sé si arqueólogos o científicos, según lo que yo he podido ver, no hay una, eh, digamos, no hay un consenso, ¿no? Algunos dicen, desde 9.000 años atrás, de 13.000 años atrás, algunos dicen, no, es solamente de 2.000 años atrás. Entonces, no he hecho una investigación a fondo, sin embargo, en esta puerta sí se dice que era la entrada para una ciudad, ¿no? Una ciudadela enorme, ahí que era de la cultura tehuanaco. Y lo interesante de esa puerta es que tenía una representación de una divinidad, ¿no? Del dios Huiracocha, ¿no? O Viracocha, ¿no? Viracocha también le dicen, ¿no? ¿No? Y esta divinidad sí es una imagen que se va a repetir, que se va a repetir a través del tiempo, ¿no? Es una imagen tan antigua que es una representación, ¿no? Una representación tan antigua que se va a repetir digamos, si esto, lo mínimo que tiene es 2.000 años, ok. Si fue hace 2.000 años, los incas, el imperio inca más o menos surgió hace 600 años, ¿no? En 1400, es lo que se tiene más o menos en mente. Eh, entonces, también se repite en el Imperio Inca, se repite en algunas culturas prehispánicas, se repite también en algunas imágenes de nuestra colonización, ¿no? Del virreinato del Perú, se repite también hasta hoy día, ¿no? Y yo voy a mostrarlo ahorita, ¿no? Que es esta imagen del Museo Incari, ¿no? Que está en Cusco. Y es ya digamos, es una representación mucho más artística, ¿no? Mucho más detallada, claro, mucho más moderna también, ¿no? Pero la idea continúa, ¿no? Es una figura
que es antropomórfica, ¿no? Es humano, humanoide, tiene figuras animales, y tiene estas dos varas que sostiene con las dos manos, ¿no? Y que es algo bien representativo, ¿no? Las dos varas a ambos lados. ¿Qué cosa significa? ¿Qué cosa es? Eh, Todavía es algo misterioso, ¿no? Yo no he encontrado eh, digamos, tantas cabezas que puedan pensar, ¿no? Exactamente qué cosa significa cada detalle de esta figura. Sin embargo, es una figura que perdura hasta hoy día en nuestra cultura, ¿no? Y que no por nada Viracocha era el, el papá Dios, ¿no? Le decía, bueno, uno de los significados que encontré ahí que era Inca Kunapa Punchik Yaya, ¿no? ¿No? Es como esta divinidad, ¿no? Divinidad de Dios de dioses, ¿no? Y que él, también algunas leyendas que vi por ahí, nada tan rebuscado, ¿ok? Ustedes pueden corregirme también si estoy equivocado, pero algunas teorías ahí, algunas leyendas decía que él había creado a los hombres y a los astros, ¿no? Al sol y a la luna, que son también divinidades principales, por ejemplo, del incanato, ¿no? Y esta cuarta última acepción habla de la imagen, ¿no? Habla sobre la recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada. Y yo les traje aquí la imagen de un tocapo, ¿no? Este tocapo más eh, imagen más clásica, ¿no? Que se repite también. Encontré varios artistas contemporáneos, ¿no? La familia Zulca, creo que en Ayacucho, ¿no? Ellos tienen una vasta producción de textiles, por ejemplo, con estos símbolos, con estas simbologías, y que hay estudios también que dicen que este tipo de simbología era como una escritura similar a los jeroglíficos egipcios, ¿no? Sin embargo, no hay algo muy investigado sobre, ¿no? Yo creo que no sé si nos va a caber a nosotros o a las próximas generaciones, pero para mí es algo que sí me interesa, ¿no? Porque son estas formas tan peculiares, ¿no? Formas tan geométricas, que yo creo que hay varias comunidades indígenas, no solamente en Perú, también lo he visto aquí en Brasil, por ejemplo, que utilizan, ¿no? No solamente colores, sino formas similares, ¿no? Y yo creo que parten de una representación de la naturaleza, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar estas formas? En las piedras. ¿Dónde puedo encontrar estas formas? En las montañas. ¿Dónde puedo encontrar estas formas? En los bosques, ¿no? Eh, y, y, y es muy interesante verlo a partir de ahí, ¿no? Cómo yo puedo representar la realidad que estoy viendo, ¿no? A partir de figuras. ¿No? Y cómo parte también esta acepción. Las palabras que ahí las estoy trayendo ahora es con respecto a Hilhai, ¿no? Hilhai, ¿no? Que significa dibujar, ¿no? También significa grabar o escribir, ¿no? Don Maximiliano me recomendó utilizar, por ejemplo, Hilhariku, ¿no? O Hilkakawa, ¿no? Que significa persona que dibuja, por ejemplo, ¿no? Que significa ya la acción, ¿no? O la persona que realiza la acción, ¿no? Que también es importante, ¿no? Como yo estaba diciendo desde el inicio, se necesita para traer la imagen, ¿no? En sí, ¿no? Se necesita de alguien que la interprete, se necesita de alguien que la represente, ¿no? Que alguien que manipule la realidad y cree ficciones, ¿no? Ficción no es una mentira, por si acaso, ¿no? Hay personas que dicen que la ficción es una mentira. No, no es una mentira. La ficción es un recorte de la realidad. Es un recorte y es una interpretación, ¿no?
Pero como yo también creo ficciones, por ejemplo, ¿no? Creamos historias, algunos tal vez aquí estén también envolvidos con arte. Nosotros no creamos mentiras, ¿no? Una mentira es lo contrario, ¿no? A la verdad, ¿no? En sí, nosotros continuamos haciendo realidad, ¿no? La realidad solamente que manipulada, ¿no? Y en sí es mucho más cierto tomarlo así, ¿no? Que decir que es realidad pura, ¿no? Yo quería mostrarle aquí unos videos, pero antes que también quería mencionar la palabra payay. La palabra payay en Quichua significa recoger, seleccionar, cosechar, tiene esas acepciones, tiene esos significados, pero también significa tejer con figuras, ¿no? Y es una palabra que a mí me encantó, ¿no? A mí me encantan esas palabras que tienen varias acepciones también, ¿no? Y metáfora, para mí también puede traer un poco de metáforas, ¿no? Porque en sí la labor de alguien que trabaja con imágenes es esa. Recoges, seleccionas y, y cosechas, ¿no? Digamos, y haces imágenes, ¿no? Recoges, seleccionas y haces. Y es lo que vamos a hacer también para la próxima sesión, ¿ya? Porque ustedes van a recoger fotos, van a seleccionarlas y al final las vamos a mostrar, ¿no? Eso, y a mí me parece muy importante señalarlo. Quería mostrarles este video, cómo estamos de tiempo. Yo creo que sí da, yo creo que sí da, porque de aquí ya nos vamos a un intervalo pequeño. ¿Se escucha bien? Arituray. Gracias. Tejer en los Andes no es solo tejer, es sostener un diálogo con el origen. Es un sistema de comunicación muy eficiente entre el inicio de la vida y este instante presente. Tejer es atrapar la información del cosmos, reconociéndose uno en lo divino, y manifestarla con aparente simpleza en un complejo manto andino. Y así nomás, tejiendo, así se va comprendiendo que cada planeta en el universo es un cuerpo vivo que funciona en relación a otro cuerpo bajo un solo latido. Y cada estrella es tan solo un punto, pero un punto indispensable en ese gran tejido. Y así nomás tejiendo, así se va comprendiendo que un árbol no es solo un árbol, es un eje que se ancla en la tierra y se proyecta hacia el cielo. Y así tranquilito nomás, como un simple canal, recoge en sus raíces la memoria del fondo de la tierra, del centro de ese centro, y recibe en sus hojas la que viene con el sol, del origen de ese origen. Para tejer, que no solo es tejer, las mujeres andinas se amarran al árbol desde su centro, como quien se conecta a través de un cordón umbilical a esa memoria ancestral. Los hilos de urdimbre son como venas que irrigan al vientre, y en la trama se va plasmando, con infinita paciencia, esos miles de años de abstracción que forman parte de su genética y su conciencia. Los símbolos de los mantos, que no son solo símbolos del azar, condensan conceptos universales con absoluta precisión, una ciencia geométrica que se funde con el arte en constante integración. En cada tejido se descubre el sueño de un pueblo que ancla su identidad en sus vestimentas. ¿Qué animal no lleva puesto en su piel ese manto diferenciador que lo protege del frío, de las aguas, del viento y del sol? Pero los mantos andinos
protegen más allá de los humores del clima. Ellos cubren los cuerpos de conocimiento y protegen del peligro más temido por cualquier pueblo consciente, que es el peligro al olvido. Y ahí, ese es un video que se llama Tejido Andino, que fue hecho por Mariana Schudi en 2017. Y ella es peruana, ella es una directora, escritora, también es artista visual, ha hecho teatro también, producciones algunas artísticas, y hace poco también hizo una producción nacional que se llama Pacífico, que está en Netflix, ¿no? Yo los invito a verla, ¿no? Porque ella tiene una sensibilidad muy interesante, ¿ya? Eh, yo creo que igual cada uno de nosotros podemos darle significados, ¿no? A todos estos símbolos, ¿no? Porque ella trae símbolos, ¿no? Signos, ¿no? Como ella dice, ¿no? Símbolos que para ella, por ejemplo, están relacionados a naturaleza, ¿no? Y también a cuestiones de memoria, ¿no? Porque ella habla del olvido, ¿no? Entonces ella habla que las mujeres que desarrollan estos tejidos, ¿no? Milenarios, lo hacen a través de los años, a través de las generaciones, porque es su identidad. Entonces, una forma de conservar esa identidad es heredarlo, ¿no? Es pasarlo de generación en generación y que esa técnica ancestral no se olvide, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy bonito, muy válido. La primera vez que vi el video me impactó así bastante también y me hizo cuestionarme también, ¿no? Estos símbolos, ¿qué significan? Yo creo que cada uno de nosotros puede verlo, ¿no? En su día a día. Yo vivía, por ejemplo, en San Juan de Gancho, vivía cerca a varias huacas. Y de chiquillo, de chibolo, siempre me iba a jugar, ¿no? Porque no son lugares rescatados. Y descubríamos cosas así que en ese momento para nosotros era un juego, ¿no? Pero hoy, ¿no? Hoy yo me cuestiono, ¿no? ¿Cómo no veía algo más profundo de estas cosas que descubría, ¿no? Descubría una pequeña inscripción, ¿no? Algún relieve, ¿no? En la piedra, ¿no? Y a mí me hubiese encantado, por ejemplo, que me hubiesen enseñado a darle atención, porque todo parte de ser atento, todo parte de ser curioso, ¿no? Al final, como Sócrates también le decía a Platón, ¿no? Que el conocimiento solamente, o sea, está abierto para todo el mundo, pero no son todos los que llegan a él, ¿no? No son todos que se forman como filósofos, ¿no? En su escuela, ¿no? Son los que tienen esta curiosidad, ¿no? Pero esa curiosidad también es formada, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? O sea, si uno no forma esa curiosidad, si uno no forma ese interés, ¿no? por su propio entorno, ¿no? No podemos ser críticos, ¿no? De lo que nosotros conocemos, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, chicos, voy a darles una pausa ahora, ¿sí? 5 minutitos, ya aquí puse 10, pero creo que nos hemos alargado un poco, porque esta segunda parte no va a ser pesada, ¿ya? Y espero que hasta ahora estén viéndola. Voy a poner aquí 5 minutos nomás, ¿sí? Este, vayan a beber agua, vayan al baño, ¿sí? En 5 minutos regresamos, ¿ya? En esta segunda parte ya vamos a hablar
un poco más a fondo sobre antropología y semiótica. ¿Sí? Muchas gracias. Ya volvemos ya. 5 y 8 para todos. No, 5 y 8, 3 y 8, ¿no? 3 y 8. Disculpe, estoy viendo aquí el horario de aquí. 3 y 8. Horario de Perú.
¿Cómo fue la pausa? ¿Sí? ¿Están todos bien? ¿Volvieron? ¿Se quedaron aquí? Comer un chocolatito. Scusa, Beatriz, scusa. Quería mencionar algo que se me pasó un poco en la explicación, ¿sí? Acerca del comentario que me habían realizado, que la sombra no es una imagen. Es cierto, yo dije es cierto. Y ahí comencé a pensar ahora también, ¿no? Claro, la arena, por ejemplo, la arena de la playa, tampoco es una imagen, ¿no? La arena es arena, ¿no? Es compuesta de otras cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros, claro, Gabriela, todos los links y los videos, imágenes están en la misma presentación. este, Wilson lo ha compartido ahí a la carpeta del grupo. Es como quedamos al inicio, ¿no? Ahí está todo, ¿sí? Quería hablar solamente sobre esta cuestión, ¿no? De la sombra y las imágenes. Yo comencé a pensar, claro, en la arena, por ejemplo, la arena no es una imagen, ¿no? Pero es una materia, ¿no? Es una materia que los niños, por ejemplo, no sé si han ido de niños a la playa y han hecho castillos de arena, han hecho formas con arena, ¿no? Eh, y son figuras que nosotros representamos, ¿no? Y esas figuras podrían ser consideradas imágenes, ¿no? Porque si nosotros podemos a pensar, ¿no? Una imagen también es todo lo que pues, es representado en las artes plásticas, en las artes visuales, ¿no? Como el dibujo, la pintura, grabados, escultura, video, tatuajes, instalaciones, ¿no? Todo eso se incluye en las artes visuales, ¿no? O técnicas más artesanales como joyería, tapicería, metalúrgica, carpintería, arte en tejidos, como ya había mostrado también, ¿no? Jardinería, ¿no? Como con jardinería algunos hacen paisajismo, ¿no? Pueden hacer formas así de animales con plantas, por ejemplo, ¿no? Es algo bien loco, ¿no? Pero a mí me parece válido, ¿no? Como soportes para representar, ¿sí? Son soportes artísticos, ¿no? Y soportes hay tantos como habilidades tenemos, ¿no? Como habilidades tenemos en la humanidad, ¿no? El otro día fui a un museo, solamente voy a comentarle esto ya para quedar ahí, que habían hecho una exposición con frijoles, con estos frijolitos, habían hecho una exposición solamente con ellos, habían hecho formas con frijoles, ¿no? Y a mí me pareció bien loco, ¿no? Porque ahí te pones a pensar, ¿no? Pero ¿qué cosa quiere decir, ¿no? ¿Por qué utiliza este insumo? ¿Por qué utiliza este soporte? ¿Por qué utiliza algo natural? ¿Por qué no hace un dibujo de un frejol, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un dibujo y el frejol en sí, ¿no? Yo sé que parece algo tal vez muy, muy loco, ¿no? Pero el arte moderno, el arte más contemporáneo, yo les voy a mostrar ahora algunas cosas, va a utilizar justamente objetos reales, ¿no? Ya no va a utilizar estos objetos que se relacionan al arte, ¿no? ¿No? Y va a comenzar a utilizar objetos reales para hacer instalaciones, ¿no? ¿No? Y ahí esas también son imágenes, ¿no? Bueno,
y cómo eso también nos puede ayudar, ¿no? Nosotros para comprender un poco la realidad, ¿no? Porque todo esto se trata de entender en qué mundo nosotros habitamos, ¿no? Y cómo el hombre siempre está constantemente, el hombre, la mujer, ¿no? La humanidad en sí, está constantemente tratando de interpretar la realidad, de reproducirla, de darle un sentido, ¿no? De darle un significado, ¿no? O varios significados, ¿no? Bueno, pasamos ahora al uso de la imagen en el método científico. No, esto era en otras epistemologías, disculpen aquí, un error. Quería hablar primero sobre la observación. Y yo les traigo ya, aquí esta segunda parte va a ser más de ejemplos, ¿sí? La primera parte fue un poco más expositiva, ¿no? Un poco más pesada. Yo hablé más, pero aquí ahora sí quisiera que si ustedes pueden participar, yo voy a estar muy, muy encantado, ¿ya? Yo voy a mostrarles así, obras, piezas, ¿no? Dibujos, ¿no? Cosas que yo he encontrado y que forman parte también de esta investigación para este taller, ¿no? Por ejemplo, en la observación, no, sí está bien, el método científico de la observación, ¿no? La observación dentro del método científico es una de las primeras etapas, porque uno se interesa de un objeto en sí, ¿no? Para observarlo, para percibir cuáles son las características del fenómeno que uno está estudiando, ¿no? Ya seas un doctor que quieres estudiar no sé, una célula, un virus, ¿no? Una bacteria, ¿no? Y tienes que observarla, ¿no? Tienes que analizarla, tienes que registrar, ¿no? De eso se trata, de registrar todos los cambios, todos los detalles del fenómeno, ¿no? Y esa observación se va a dar a través de la percepción visual, ¿no? En la imagen, ¿sí? Y cómo la imagen puede contribuir al método científico, ¿no? A través de la percepción visual. Entonces, ese es un trabajo que es de Masumi Shiohara. A ver, aquí las anotaciones. Bueno, Masumi es un agricultor japonés que, y es un artista también bastante contemporáneo, y que él hace este trabajo que es identificar todas las características de las frutas que él mismo cosecha, ¿no? Parte desde su propia realidad. Eso es algo muy importante también. Cómo nosotros podemos partir desde nuestra propia realidad, desde lo que nosotros conocemos, desde nuestro propio entorno. Entonces, él es un agricultor, ¿no? Tiene una casa en campo y cultiva sus propias frutas, ¿no? Sus propios alimentos, y él comienza a, a percatarse de cada detalle. Y con ese trabajo trata de describir, ¿no? Hacer un registro, hacer una descripción de cada minucioso, muy minucioso, ¿no? De cada hoja, ¿no? Ve qué hojas son diferentes, cómo es la semilla en una, cómo es la semilla en otra, cuáles son los tamaños diferentes de las uvas, por ejemplo, ¿no? De la manzana, de la pera, del durazno, ¿no? Qué flor da cada planta, ¿no? Eh, y lo hace con ese rigor científico, ¿no? Este es un trabajo artístico, pero el rigor aquí es científico. Y por eso también rescaté esa obra, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo el arte también contribuye a que nosotros podamos percibir cómo se puede utilizar la imagen, ¿no? Para nuestros métodos científicos, ¿no? Para nuestras propias investigaciones, ¿sí? Ese aquí ya gira la imagen para que ustedes puedan verla mejor, ¿ya? Por ejemplo, una uva, la uva negra, ¿no? Más oscura, que es más dulce, ¿no? La uva más dulce, que la que generalmente se usa para el vino, por ejemplo, ¿no? Esta uva, por ejemplo, cómo va, ¿no? De su primera
la primera vez que sale el fruto, ¿no? Y cómo va creciendo, ¿no? Ya. Cómo va creciendo la uva, ¿no? Poco a poco, cuáles son las formas que sale encima de la uva, tamaño por encima, por bajo, de costado, cortada la mitad verticalmente, horizontalmente, ¿no? La hoja completa, en cara, ¿no? De un lado, del otro lado, los colores de la hoja. Es muy rico, esta obra es muy interesante, ¿no? Muy interesante para apreciarla, para ser vista y para ser discutida, ¿no? Enriquecida. Es bien, bien rica esta obra. Si tiene algún comentario, por favor, interrúmpame, ¿sí? Yo voy a repetirlo varias veces. Quisiera que ustedes también participen, ¿ya? Yo voy a continuar hablando más por el tema de tiempo, ¿sí? Pero pueden interrumpirme. Si quieren escribir, también estoy leyéndoles aquí, ¿sí? La segunda parte que quería hablarles era sobre la hipótesis, ¿no? Si en la primera hacemos un registro, ¿no? Con imágenes, ¿no? Del método científico, ¿no? Hacemos un registro del fenómeno. En la segunda parte lo que vamos a hacer es imaginar, ¿no? Vamos a pensar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo la imagen me puede ayudar? Bueno, aquí yo traje un ejemplo de Leonardo da Vinci, ¿no? Inventor, genio, multiartista, multitécnico, ingeniero, hizo un montón de invenciones, ¿no? Y que ayudaron para hacer puentes, para hacer... este es un prototipo, por ejemplo, para un helicóptero, ¿no? Bueno, no sé si podría llamarse helicóptero en sí, pero sí es la idea, pues, ¿no? La idea es la imaginación, porque en el papel, como dicen, ¿no? En el papel todo aguanta. Entonces, cuando ustedes vayan a imaginar, ¿no? Sus hipótesis, la idea es que la imagen, ¿no? Que ustedes puedan representar en el papel pueda ser adelantado a su propio tiempo, ¿no? Puede hacer algo también que pueda quebrar, ¿no? Con lo que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que se llega a invenciones tan geniales, ¿no? Eh, porque científicos escuchan, ¿no? Y leen ficción, ¿no? No por nada Julio Verne hace siglos atrás, ¿no? Hablaba del viaje a la Luna, del viaje al fondo de la Tierra, del viaje submarino, hablaba sobre aventuras fantásticas en lugares que el hombre no había, o la humanidad, ¿no? No había llegado en ese entonces, pero hoy podemos llegar, ¿no? Con una cámara al fondo del mar, ¿no? Esa película que les recomendé, Pacífico, por ejemplo, las imágenes son muy lindas, van a ver ahí toda la costa del Perú, ¿no? Representada en imágenes reales, ¿no? Videos reales, y también algunas animaciones, muy lindas, les recomiendo mucho. Y entonces estaba, ya, y también a través de la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, se ha llegado también a la Luna, ¿no? Han llegado a descubrimientos científicos que solamente se podían imaginar, ¿no? En un momento, porque la tecnología no llegaba al cálculo que en ese entonces llegaba, pues, ¿no? Pero ahora, con la evolución, ¿no? Revoluciones industriales que han tenido la humanidad, se ha podido, ¿no? Yo quería mostrarles este ejemplo. Este es un garabato de un arquitecto, se llama Frank Gehry, ¿no? Y este arquitecto es bien peculiar, porque yo vi el documental de este arquitecto, y él dice que para sus proyectos, él leía, ¿no? Investigaba, ¿no? Qué cosa le habían dejado, ¿no? Ah, ya, te vamos a contratar para hacer un museo en España. Ya, acá. Entonces decía, ya, entonces yo me voy a dormir, voy a investigar un poco, no sé más qué cosa quiero hacer, me voy a dormir. Ahí, de pronto, en medio de la noche, se levantaba y al lado de su cama, ¿no? Tenía una mesa y un lapicero y una hoja de papel siempre, ¿no? Y ahí empezaba a garabatear, a hacer unos dibujos así bien locos, ¿no?
Y créanme que este garabato se transformó en un museo. En este museo, ¿no? El Museo de Guggenheim en Bilbao. Y, y es muy interesante, ¿no? O sea, porque el papel todo aguanta, ¿no? La realidad no. Sin embargo, si nosotros soñamos, ¿sí? Voy a presentar ahora las otras epistemologías de la imagen, eh, que tienen que ver con dos ejes importantes, que también ya parten de mi propia investigación, de mi propio trabajo, de todo lo que yo he desarrollado, ¿no? En cuestiones de discusión, de investigación, como estaba hablando, ¿no? Es de la etnografía visual y de la semiótica, ¿no? Voy a comenzar con la etnografía visual, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Rápidamente, la etnografía es una herramienta de la antropología, de la ciencia social, ¿no? Que no tiene muchos años, si mal no recuerdo, debe tener unos 100 años, ¿no? Un poco más, tal vez, pero es una ciencia social que quiere estudiar al hombre, ¿no? Y lo va a estudiar, ¿no? Lo interesante es que los estudios, creo que ustedes ya lo han visto con uno de los chicos aquí en los talleres, que él hablaba sobre antropología y cuáles eran los paradigmas, ¿no? A través del tiempo. Por ahí escuché alguna parte de su presentación. Y, por ejemplo, hay estudios culturales, una teoría crítica, ¿no? Que son diferentes escuelas también que van desarrollándose, ¿no? Y cada paradigma va a partir de un mito, ¿no? De una representación de la sociedad. Porque al final la antropología lo que quiere estudiar es al hombre en la sociedad, es al individuo en la comunidad, ¿no? Es a uno para estudiar a todos, ¿no? Y la etnografía visual es una herramienta, ¿no? En sí es un registro, en sí es una participación. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, y es una crítica también, porque antes de la antropología, ¿no? Los sociólogos estudiaban, por ejemplo, a culturas africanas desde sus propias oficinas en Londres, por ejemplo, ¿no? Los sociólogos más conocidos estudiaban desde Londres, se ponían a escribir sobre culturas africanas. Entonces la antropología va a decir, no, espera, tú para estudiar a una cultura que no conoces, tú tienes que ir a la cultura, ¿no? Tienes que participar, tienes que ser parte, tienes que ensuciarte las manos, ¿no? Hacer trabajo de campo, como dicen, ¿no? Entonces la etnografía es eso, la etnografía es hacer trabajo de campo. Y la etnografía visual es eh, es el trabajo de campo, sin embargo es el registro audiovisual del trabajo de campo. Entonces es, por ejemplo, a través de la fotografía, del video, ¿sí? Solamente rápidamente, ¿ok? Entonces, la imagen sirve aquí como una herramienta de representación del conocimiento, ¿ok? Se hace un registro del fenómeno social o objeto de estudio, y tiene que ver principalmente, ya, la discusión acerca de la imagen, ¿no? Es acerca del discurso, ¿no? Eh, Porque va a importar mucho de quién es que hace la imagen, ¿ok? Para que la imagen tenga digamos, un sentido, un sabor, ¿no? Sabor es una metáfora, ¿no? Pero digamos un, un propio texto, ¿no? Es como si la imagen fuese un texto, ¿no? Si yo la escribo, va a ser contada de una forma. Si la escribe alguien en Japón, ¿no? Un japonés, ¿no? Va a ser contada de otra forma. Entonces, ese discurso va a tener, va a tener influencia, ¿no? De mi propia cultura. Va a tener influencia de mi propio entendimiento, de mis propios símbolos, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con un sentido político de la imagen, si lo quieren tener en términos más sociales, ¿no? De ciencias sociales. Aquí yo quería presentar
¿no? Solamente mencionarlo, no voy a mostrar el video, es un poco fuerte, pero sí lo dejo como referencia porque es un estudio, ¿no? Es un estudio antropológico, es uno de los primeros también que se hizo en Perú a través del audiovisual, ¿no? Utilizando el audiovisual, ¿no? Y Gisela Canepa es una referente de la antropología visual aquí en el país, ¿no? Yo quisiera que haya más, ¿no? Que no sea la única, claro, ¿no? Ella no, yo sé que yo he asistido a sus palestras, he sido partícipe también de algunas investigaciones que la tuvieron ella como coordinadora, entonces mucho respeto a la antropóloga. Eh, Sin embargo, también sé que a veces carecemos, ¿no? Carecemos de algunos símbolos, ¿no? De algún interés, ¿no? En darle todo nuestro entendimiento a los rituales y culturas, por ejemplo, ¿no? Este huilancha es un sacrificio ritual de alpacas que se realiza hacia los apus, hacia la Pachamama, ¿no? En la comunidad de Moyoco Acora, ¿no? Por ejemplo, una cosa que Gisela Canepa no hace es decir Apus y Pachamama. Ella le ponía como montañas y tierra, ¿no? Y yo creo que el quechua hace mucha diferencia, ¿no? Apus no solamente es montañas, pero ¿no? Apus es deidades, ¿no? Claro que una representación son las montañas. Sin embargo, todos los significados que trae la palabra Apu, la palabra Pachamama, son mucho más complejos, son mucho más grandes, ¿no? Entonces, si un quechua hablante, por ejemplo, realizase esta investigación a su propia comunidad o por interés, ¿no? Sabiendo quechua, hablando con los quechua hablantes directamente sin un traductor, va a ser mucho más enriquecedor. Va a serlo, va a serlo. Y eso depende del discurso, por eso decía que es muy importante el discurso. ¿Quién hace, ¿no? Esta investigación? Si lo hace un hispanohablante, ¿no? Alguien que habla castellano, o lo hace un quechohablante, ¿no? Entonces es importante resaltar eso, ¿no? Y yo creo que le doy valor, ¿no? Al antropólogo, ¿no? Por el trabajo que ha hecho. Sin embargo, también invito, ¿no? A los presentes que realicen trabajos también en sus comunidades o tengan interés que el objeto de estudio esté también alrededor de lo que ustedes puedan observar. Y ese es, yo quería también mostrarles un trabajo que realicé junto al antropólogo Alex Huerta Mercado, que buscaba contar historias, ¿no? Transmitir conocimientos antropológicos por medio de herramientas audiovisuales. Y este trabajo se llamaba Proyecto Sherezade. Es un trabajo lindo, es un trabajo lindo que tomé un año, ¿no? Entero para darle una fuerza a este profesor, antropólogo, ¿no? Y lo que él se preguntaba era cómo se construye la masculinidad, ¿no? A mí me interesa, temas de género también estoy muy interesado. Y como hombre, ¿no? Como hombre peruano, como hombre limeño, también porque tengo que reconocer que un hombre limeño es muy diferente a hombres de otras regiones del país, ¿no? ¿Cómo se construye nuestra propia masculinidad? ¿No? Entonces, nosotros lo que hicimos a partir del interés de este antropólogo era ir a una... ¿Ustedes conocen el Cachascán? Cachascán. Es lucha libre peruana. Hace años en los años 70, 80 era bien famoso. Yo me acuerdo que mi papá me contaba bastante, él tenía unas revistas ahí que pasaban en la televisión incluso, ¿no? Y ¿cómo se llama? Hay un grupo ahí en Lima que ellos todavía continúan con esta arte. Yo le diría arte, sí, porque es bastante práctica, es una actividad física muy pesada y llena de simbología.
¿no? Y eso es lo que le interesó al antropólogo y a partir de ahí comenzamos a construir, ¿no? ¿Cómo construyen ellos su masculinidad, ¿no? Y ahí eran las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son sus referentes, no? Y las referentes eran Power Rangers. ¿Ustedes conocen Power Rangers? Era una serie japonesa, ¿no? Que después era americana japonesa, porque venía de una idea japonesa, sin embargo, se americanizó, ¿no? Para salir a la televisión más global, ¿no? Y que eran de unos sujetos que se vestían, ¿no? En realidad ellos se transformaban, ¿no? Se transformaban. Entonces había una cuestión de transformación, ¿no? Que ellos ganaban poderes a partir de esa transformación y podían hacer cosas superheroicas, pues, ¿no? Eran como unos superhéroes. Para toda una generación, ¿no? Limeña, ¿no? Limeña, quiero decirlo bien claro, ¿no? Fue bastante resaltante. Entonces, este, ese trabajo tenía, o sea, ellos mismos hacían sus representaciones, pues sus símbolos eran esos, ¿no? Entonces yo me voy a vestir de Power Ranger y voy a hacer cosas graciosas, ¿no? Y también ahí surgían preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los capitales culturales y simbólicos de nuestra masculinidad, ¿no? Y una cosa muy interesante es que uno de ellos utilizaba el dinero, ¿no? Él era blanco, por ejemplo, ¿no? Él era, digamos, raza caucásica, ¿no? Un fenotipo entre comillas, de más suceso, ¿no? De más éxito, ¿no? También entre todos, ¿no? Entre todos era el que era más fuerte, ¿no? El que tenía un cuerpo con un fenotipo más griego, digamos, ¿no? Más europeo, europeizado. Y él agarraba el símbolo, ¿no? O sea, él decía, si yo tengo este cuerpo, lo voy a explotar, ¿no? Entonces agarrar el símbolo de dinero. ¿Qué otros símbolos estaban asociados al suceso, al éxito, ¿no? Del hombre blanco, ¿no? Europeo, ¿no? Exitoso, ¿no? El dinero, pues, ¿no? El dólar, ¿no? Entonces, él se vestía así, ¿no? Con una truza, con un calzoncillo de dólares, ¿no? y, y ¿cómo se llama? Nos traía, pues, ¿no? A pensamientos, se hizo videos, yo hice estas fotos, ¿no? Estas fotos junto con el grupo. No voy a mostrar videos por tema de tiempo. Pueden buscarlos en YouTube si desean. Hay algunas explicaciones así, más educativas, no son tan profundas, son más para despertar el interés, cuestiones, ¿no? Y yo más bien quería, a partir de eso, yo también desarrollé algunos trabajos, ¿no? En Lima, ¿no? Vi mi propia masculinidad, ¿no? Yo de dónde crecí, ¿no? Mi familia de dónde es, de dónde viene, qué cosa ha hecho, ¿no? Y una cuestión muy importante es cuáles son los ritos de pasaje de las masculinidades, ¿no? En las ciencias sociales se habla sobre ritos de pasaje. ¿Qué son los ritos de pasaje? Es como un ritual que hacemos como transición, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, hay universitarios aquí, hay un rito de pasaje de cachimbo, ¿no? Hay un rito de pasaje de cachimbo, ¿no? Que te cortan el cabello, por ejemplo. Eso es un rito de pasaje, ¿no? Un rito de pasaje que tú sales, terminas algo, terminas la escuela y comienzas la universidad, ¿no? Y es un rito peruano, ¿no? Yo lo he visto aquí en Brasil, no sé si existe en otras partes del mundo, que te corten el cabello porque ingresas a la universidad, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, lo que hacen es, juegan con pinturas. El rito de pasaje es jugar con pinturas, entonces manchan a los cachimbos, ¿no? Los manchan de pinturas. Eh, y yo me pregunté, ¿no? ¿Cuáles son esos ritos de pasaje en mi masculinidad en Lima? ¿No? En mi masculinidad. Lo vi desde mi propia perspectiva, ¿no? Entonces, justo estaba ahí, mi familia es parte mi abuelo fue fundador de una cuadrilla del Señor de los Milagros de mi barrio, de Campoy, en San Juan de Lurigancho. Y yo participé algunas veces, como es mi barrio, son mis amigos, ¿no? Yo crecí con esta gente, son mis vecinos,
son mis patas, ¿no? Que los veía todo el día, con los que jugué pelota, con los que jugué canicas, con los que los vi crecer junto a mí, ¿no? Y yo no estaba tan envolvido con ese tema del Señor de los Milagros, por mis propias críticas a la organización, ¿no? Creo que es muy patriarcal, digámoslo así, solamente es una reunión de hombres, ¿no? Eh, y hay mucho dolor, yo siento que hay mucho dolor, entonces por un tema de afectos también no quise ser parte, ¿no? Pero mi familia sí, mi familia, yo vengo de una generación que fundó una cuadrilla. Entonces, mis primos están envolvidos, mis primos están ahí, por ejemplo, las fotos, ¿no? Pero sí, digamos, sí asistía, ¿no? Yo iba a las, a, a- al- a estos festejos, ¿no? A estas fiestas de calle. Yo lo veo así, como una fiesta en la calle, ¿no? Pero también al mismo tiempo de discusión, de comprensión, ahora que estamos en octubre también, ¿no? Y es bastante interesante cómo la ciudad ahora está sin esta imagen que pasa por Lima, ¿no? Por causa de la pandemia, ¿no? Y, pero en ese tiempo sí era más recurrente. Bueno, y lo que me di cuenta, ¿no? Yo hice unas fotos, a partir de eso ya como un poco más de experiencia, de conocimiento. Lo que me di cuenta fue una cuestión de que pude entrar a un lugar del que antes no formaba parte, porque nunca quise participar. Y ahí me di cuenta que estos hombres, ¿no? Estos niños que se transformaron en hombres, porque este es un ritual de pasaje para los niños y hombres de mi barrio, es un ritual de pasaje ser parte de una cuadrilla del Señor de los Milagros, ¿no? Eh, Tú eres parte desde niño, ¿no? Y desde niño te envuelves y tu primera borrachera, por ejemplo, es con estas mismas personas, forman organizaciones, ¿no? Comités, todo eso se forma aquí, ¿no? Y yo nunca formé parte, ¿no? Mi familia sí. Y ahí cuando fui solamente como observador, ¿no? Yo le dije, tengo una cámara, quiero hacerle fotos, ¿puedo hacerle fotos? Dijeron que sí, sí, estamos encantados. Y claro, nos pasan las fotos, pues, ¿no? Y yo dije, claro, y ahí me di cuenta, ¿no? Que este es un lugar también de afectos, ¿no? O sea, es un lugar que ellos mismos pueden soltarse, ¿no? Esta es una imagen general porque yo quería, este es después de toda la transición, todo el recorrido que hace el Señor de los Milagros, y que llega a la capilla. Una vez que llega a la capilla, estos hombres que con tanto sudor, ¿no? En las imágenes pasadas estaban sudando así, ¿no? Sí, así casi aguantando todo el peso de la imagen, llegan aquí y rezan. Y ahí yo vi un desgarre, una soltura, un momento sentimental muy fuerte, que nunca había visto, nunca había experimentado con ellos. Yo había crecido con ellos, yo estaba del costado de ellos, había ido a fiestas, había prácticamente estudiado juntos, nunca los había visto de esta forma, tan llorando, ¿no? Afectivos. Eran hombres afectivos en un momento simbólico, una vez por año, ¿no? En ciencias sociales se les dice momentos de fuga, en que se puede dejar escapar los sentimientos, porque como hombres, a nosotros nos enseñan que llorar es malo, que tú no puedes llorar enfrente de todo el mundo, ¿no? Y aquí todos están compartiendo este sentimiento, ¿no? Estas emociones. A mí me pareció algo muy fuerte, ¿no? Hasta ahorita yo veo las imágenes y me causa eso, ¿no? Y es una cuestión que partió digamos, de varios momentos, ¿no? A través de mi vida, ¿no? Y que también fui desarrollando. Bueno, se acaba el tiempo, entonces voy a pasar un poco más rápido esta parte, disculpen por agrandarme aquí. Esta parte de la semiótica en sí, no sé si hay muchos artistas aquí, no lo voy
a discutir tanto, ¿sí? Sin embargo, voy a mencionarla porque sí me parece interesante. La imagen como ficción, como creación artística, me parece muy, muy importante decir que no es mentira. Una ficción no es mentira, lo que realizan los artistas es una realidad también, pero es una realidad manipulada, y es una realidad, manipulación no es, generalmente es una palabra fuerte, ¿no? Que puede ser considerada mala, ¿no? Alguien que manipula, ¿no? Como un titiritero, ¿no? Sin embargo, todo el día nosotros estamos manipulando. Nosotros cuando hablamos, nosotros interpretamos, nosotros representamos cosas a través de nuestro vocabulario. Entonces, nosotros manipulamos también la realidad a través del habla, ¿no? Y eso es lo que voy a mostrar ahora más adelante. Hay una creación y discusión de significados de imágenes, sí, en la semiótica. La semiótica es una parte de la lingüística, ¿no? Ya está adelantando un poco de eso. Es un estudio de los significados, de los símbolos, de los signos y de los símbolos, ¿no? Entonces, la imagen tiene signos, símbolos, tiene, ¿no? Si yo pongo la imagen del Señor de los Milagros, para nosotros significa algo, ¿no? Para mí sí, ¿no? Para mí sí bastante, ¿no? Porque yo crecí en este ambiente y todo más, ¿no? Tal vez para alguien en Japón, ¿no? Para alguien en China o para alguien alemán, ¿no? Tal vez no signifique nada, ¿no? Parece, qué bonito, ¿no? El morado, ¿no? Ya tiene esta cruz, sí, parece católico, ¿no? Pero no le da mayor importancia, ¿no? Para nosotros es todo un mes, pues, ¿no? Entonces es más fuerte, ¿no? Y eso tiene que ver más en claro sobre el estilo de la imagen, el estilo de la imagen, cómo nosotros podemos percibir eh, el estilo del creador, ¿sí? Digámoslo así, el estilo del creador. Voy a mostrarlo más adelante. Yo quería comenzar con esta imagen más controversial, no sé si la han visto, es una instalación, ¿ya? Y vendía por $120,000, es un artista italiano de Miami. ¿Es arte? ¿Vale todo eso? ¿No? Son unas preguntas. Yo creo que sí es arte, sin embargo, no creo que valga todo eso y no creo que la discusión sea tan rica, ¿no? Arte, yo creo que todos podemos realizarla. Ahora, un arte que pueda ser referencia mundial, ¿no? O referencia en un lugar, o traer una discusión, una cuestión así importante, ahí ya podemos discernir, ¿no? Diferenciar. Esta obra a mí no me dice nada, ¿no? Más allá de ser un meme, ¿no? Parece un meme, ¿no? Y lo que sí me parece que sí dice mucho acerca de dónde fue vendida, ¿no? Eso sí me parece interesante, discutir eso. Esta obra fue vendida en Miami, y fueron vendidas dos obras, por $120,000 cada una. O sea, en total el artista más o menos ha ganado $240,000, ¿sí? Pero ¿por qué Miami, no? Lo digo porque Miami es un lugar que en las últimas elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Como ustedes sabrán, ganó, ¿no? En ese estado, ¿no? Por amplia mayoría, ¿ya? Y ganó a través de los memes, ¿no? Entonces es interesante que la institución artística que está detrás de esta obra haya generado también dinero, ¿no? Porque digamos, es un lugar, dice mucho del lugar, pues, ¿no? Dice mucho de qué tipo de personas están ahí, ¿no? Que son influenciadas gigantemente por memes, ¿no? Eso sí me dice, esa es una cuestión que sí me trae, ¿no? Pero más allá de eso, no. Más allá de eso, no. Esta es una obra también de Joseph Kosuth, Una y tres sillas, rápidamente, es una imagen, una foto, el significado de la palabra silla, ¿no? Del diccionario, y una silla en sí, ¿no? Y... ¿Qué quieres decir? No. Hola. Mil disculpas, sigue con tu presentación. Recién entré, soy el siguiente ponente. Un gusto. No hay problema. Disculpa, ya estamos acabando ya. Esta silla, una y tres sillas, es una discusión más rica, por ejemplo, como instalación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí discute, más o menos pone en el mismo patamar, en el mismo lugar, a la imagen que al significado en palabras. Y eso
para mí ya es algo que trae una cuestión mucho más fuerte, ¿no? Porque dice que la imagen es una creación tanto como una palabra lo es. Los símbolos de la imagen pueden ser eh, eh, creados, generados e interpretados tanto como la palabra, ¿ya? Y aquí también trae a colación la propia silla, ¿no? Y esto ya tiene que ver con cuestión de museografía. Ya, si quieren conversarlo más, podemos conversarlo la próxima vez, ¿no? Solamente para mencionarlo, que cuando lo ponen aquí, pierde su utilidad. Entonces, es una silla, al mismo tiempo no lo es, porque no, ya no sirve, ¿no? En realidad es un pedazo de madera, ¿no? Con forma de silla, ¿no? Si lo quieren dejar más claro, solamente eso. Y ahí yo sí quería mostrar solamente para que ustedes vean el estilo, ¿no? Estas son dos obras, una es de Michelangelo en el siglo XV y la otra es de Portinari, un artista brasilero, ¿no? Del siglo pasado. Es la misma referencia, es la misma referencia católica, ¿no? Acerca de uno de los evangelios que habla sobre la muerte de Jesús, ¿no? Y una es una representación de María y de Jesús, ¿no? De María sosteniendo a Jesús cuando ya ha muerto, ¿no? Cuando lo bajaron de la cruz. Y la otra es una representación más cruda de una realidad que vive Brasil, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Que por mucho tiempo ha vivido. Que es que aquí es uno de los países últimos en dejar de ser esclavos, ¿no? Los afro-brasileros, ¿no? Personas negras, personas de color. Y hasta hoy se matan todos los días, se asesina por parte del Estado, por parte de fuerzas políticas, se asesina en las periferias, ¿no? En los barrios más marginados a personas negras. Comparar, ¿no? A Jesús con una persona negra también es muy fuerte, porque generalmente la imagen que tenemos es más occidental, más europea, es un Jesús blanco, ¿no? Ahora, pero Jesús no era blanco, pues, ¿no? Era árabe, ¿no? Entonces, del Medio Oriente, ¿no? Entonces ustedes pueden imaginarse que la representación de Jesús, ¿no? A través de las imágenes que nosotros generalmente conocemos, ha sido bien italiana, ¿no? Y una última cosa sobre el estilo, Portinari, ¿no? Ustedes pueden percibir que es el mismo artista, ¿no? Por el trazo, por el estilo de la imagen, por el estilo de su trazo. Esa es la idea, ¿no? Del estilo, cómo la semiótica estudia la imagen, ¿no? ¿Ya? Ya. He compartido también un banco de imágenes, está en la carpeta, ¿sí? Descarguen el PDF, con los links están ahí en la misma PDF, ¿sí? Solamente unas indicaciones: tener cuidado con derechos de autor y Creative Commons. La mayoría de sitios requiere un registro de suscripción previa, ¿ya? Son links que les van a abrir una página, ustedes pueden buscar, son buscadores, ¿no? De imágenes. Si ustedes descargan una imagen de internet, esa imagen tiene un autor, y siempre el derecho de autor va a prevalecer. Como ustedes vieron aquí, todas las imágenes que yo he buscado, yo ponía el autor. Es muy importante que ustedes rescaten el autor, ¿sí? Hay algunas imágenes que no se pueden utilizar comercialmente, entonces tienen que tener cuidado de ir siempre a leer qué imágenes se pueden utilizar y cuáles no. Y en la mayoría yo limito la descarga también de imágenes por día, tienen que tener cuidado con esas cosas, y cuidado también con la publicidad en formato orgánico. Hay algunas cosas, veces que ustedes buscan, y sale ahí también otras imágenes referentes, solamente que son pagas. Siempre sucede eso, ¿ya? Tienen que tener cuidado con esas partes. Siempre hay parte de ahí arriba que dice publicidad. Entonces, cuando dice publicidad, ahí no le hagan caso a esas imágenes. Busquen imágenes más orgánicas, digamos, ¿no? Bueno, la actividad. Para la próxima semana, realicen un registro en imágenes, video o fotografía, ¿ya? Del objeto de estudio, el interés de investigación que ustedes tengan. Si no tienen, miren algo a su alrededor, ¿sí? Miren algo, yo lo recomiendo así, ¿ya? Partan desde su propia perspectiva, ¿ya? Yo estoy aquí sentado, estoy en una casa, estoy en un apartamento, ¿qué cosa tengo a mi alrededor? ¿Qué cosa yo estoy interesado? En música, tal vez en ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia, no? ¿Qué cosas yo tengo, no? Y fotografen eso. Y hagan muchas fotos, ¿no? Igual como les mostré.
encima, debajo, qué tal si lo abro, qué tal si lo cierro, qué tal si hago imágenes de libros, puede ser también, ¿no? Es abierto, ¿ya? Lo único que yo les pido es que traigan 5 imágenes o más, eso lo dejo a ustedes, mínimo 5. Y con eso la próxima semana vamos a realizar un archivo visual, ¿sí? Algunas indicaciones rápidas. Foca en la imagen, el objeto de estudio, ¿sí? No se salgan tanto de contexto. Tratan de limpiar bastante el fondo. O sea, tratar solamente de hacerlo de la imagen, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero fotografar hacer una foto de una planta, trato de que sea sobre tal vez una hoja de papel o una sábana blanca, ¿no? Una sábana negra, ¿no? Donde pueda tomar y solamente salga la planta, ¿no? Ahora también voy a hacer foto de la hoja, del tallo, de la raíz, ¿no? Utilicen luz natural. Recomendación, ¿sí? Preferentemente al lado de una ventana, sin sol directo, para no generar sombras en la imagen. Es importante para que la imagen pueda diferenciarse, ¿sí? Y pueda solamente resaltar qué cosa está ahí, ¿sí? Si quieren, háganla con celular. Yo les recomiendo con celular, es mucho más fácil y pueden traer la imagen. Ahí, la próxima semana voy a hacer la explicación de cómo vamos a subir. Vamos a tener más tiempo para hablar sobre esas cosas. Cuidado con el foco y el desfoque, ¿sí? Las cámaras siempre tienen un foco, entonces traten de que esté bien enfocada, ya que no esté pixeleada. Tomen varias fotos. En posiciones, fragmentos y seleccionen las mejores imágenes, solamente 5 o más, ¿ya? Mínimo 5. Bueno, si tienen preguntas y respuestas, disculpen por el tiempo, las vamos a dejar para la próxima oportunidad, ¿sí? Esta es una presentación que también está ahí compartida en la carpeta, y muchas gracias. La próxima semana vamos a tener más tiempo para discutir todas estas cosas y para también darle pie a ustedes para que podamos hablar un poco más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dani. Solo para terminar, me parece que Joel Quispe tenía una última pregunta. No sé, Joel, si te gustaría formular tu pregunta ahora. Quería preguntar si podría ser también video, no solo fotografía. Claro que sí, claro que sí. Puede ser video o foto. Sin embargo, si es video, trata de que no sea tan largo. Algunos minutos, 1 minuto, 2 minutos, ok. Para poder verlo, ¿no? Si es de 1 hora, ya va a ser un poco más complicado, porque el tiempo también nos va a ganar, ¿sí? Gracias, gracias. Sí, traten de enfocarse principalmente en su tema, objeto de estudio. Fenómeno, piensen en objetos más asequibles, ¿no? Yo sé que tal vez si ustedes quieren investigar una célula, va a ser mucho más complicado hacer fotos o grabar a una célula. Entonces, traten de hacerlo con objetos que tengan a la mano. ¿Ya? Lo importante es que con esas herramientas vamos a hacer un archivo visual y ustedes después van a poder desarrollarlo ya con sus propios temas de interés de investigación en otras oportunidades, ¿no? Solamente eso. Bien, muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos los que han estado atendiendo esta primera, ponencia sobre imágenes de la ciencia, creación de un archivo digital para la investigación. A continuación, vamos a tener la siguiente ponencia del día de hoy, que va a estar a cargo de Juan, quien nos va a